¿Qué tal, queridos hermanos? Feliz sábado para todos. En esta oportunidad tenemos la gracia de parte de Dios de poder estudiar su palabra y tenemos también la oportunidad de elevar una plegaria al Señor para que nos ilumine en este estudio de su palabra, en este mensaje de sábado. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, tenemos el agrado, Señor, en este momento de abrir tu palabra y queremos hacerlo, Señor, no iluminados por nuestros propios pensamientos, sino, Señor, iluminados por tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, a poder tener en nuestro corazón la guía de tu Santo Espíritu y poder al abrir tu palabra entenderla y ponerla por obra. Perdona, Señor, nuestras faltas y pecados, bendice a nosotros y a nuestras familias, bendícenos en este sábado y, Padre, gracias por todas las cosas que nos das, por tus cuidados y protecciones. Pedimos perdón por faltas y pecados en la sangre de Jesús y pedimos, Señor, la gracia de tu Santo Espíritu sobre nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Allí en la palabra de Dios, en el capítulo 24 de Mateo, nos encontramos con un apartado muy interesante en el cual el Señor Jesucristo hace referencia a una historia del pasado. Vamos a leer allí en Mateo capítulo 24, versículos 37 al 39. Dice allí: «Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio, y se lo llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre». Nos dice el Señor Jesús que las situaciones sociales, espirituales, morales, de la amplia mayoría de la humanidad, serán muy parecidas a el momento o el mundo antes del diluvio. Y aquí hace referencia a un personaje específico, a Noé. Vamos a ver un poco la historia de Noé a grandes rasgos para permitir que la Biblia nos hable de ese patriarca y nos dé algunas claves para cómo nosotros también en medio de esta generación podemos manejarnos como él se manejó en esa generación torcida y perversa. Dice allí en Génesis 6:5 cómo era aquella generación antes del diluvio. Si buscamos en la palabra de Dios, se nos dice allí en el versículo 5, Génesis 6:5, «Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal». Era una generación complicada desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista moral, pero en medio de esa generación sobresalía un hombre fiel, y ese hombre era Noé. ¿Quién era Noé? ¿Quién era no de nombre ni por el personaje histórico, sino quién era él en sus decisiones, en su carácter? Si leemos el versículo 9, Génesis 6:9, dice lo siguiente: «Estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé». Fíjense, ¿no? Detalles interesantes. Varón justo. O sea, él llevaba adelante la justicia de Dios. Nosotros hoy también tenemos la oportunidad de ser justos. No porque seamos perfectos o impecables, sino por querer y permitir que la justicia de Dios opere en nuestra vida. Opere para perdón y salvación y opere para santidad. Vale decir, que el Señor nos dé su justicia imputada y su justicia impartida. Que el Señor nos perdone nuestras faltas y pecados y también que el Señor nos permita crecer en la gracia para poder ser esos santos, esos varones y mujeres dedicados a Dios y que llevamos adelante el estandarte de la verdad y llevamos adelante el carácter de Cristo en nuestras vidas y todo el tiempo. Por eso dice, era perfecto en sus generaciones. Acá no está hablando de una perfección en un modo de impecabilidad, sino que está hablando de la perfección del carácter cristiano, del carácter del que sigue a Dios. ¿Qué quiere decir esta perfección? Bueno, perfecto tiene por acepción también aquel que sigue un fin. Noé evidentemente seguía a Dios, seguía ese camino de Dios. Por eso dice la parte final del versículo, con Dios caminó Noé. ¿Se acuerdan otro personaje? Enoc.
También dice la Biblia, Enoc caminó con Dios. Estuvo dispuesto Noé, como Enoc también, a seguir los caminos y la voluntad de Dios. Bueno, ahí vemos una interesante parte de la característica personal, espiritual y moral de este patriarca. Luego, el versículo 13 y 14 nos dice lo siguiente. Dice allí, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré en la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Bueno, ahí se nos habla de que estaba cerca un momento trascendental para la generación aquella. Estaba cerca el fin. Como nosotros también podemos hoy decir, está cerca el fin, pero no el fin del mundo como algunos que apelan a las catástrofes hablan, ¿no? De que toda la humanidad va a desaparecer, sino que este fin del mundo en realidad es el fin de todo este sistema malvado, perverso, que el hombre a raíz de las generaciones ha creado. El hombre hoy cree que tiene la solución para todos los males, y la realidad es que no tiene solución para nada. El mal más profundo que tiene la humanidad, que es la muerte, no ha encontrado ninguna solución humana. Y nunca la encontrará, porque la solución solamente la tiene Dios. Dios tiene la solución para todo aquello que aqueja este mundo. Por eso allí en Apocalipsis 21 se nos dice que en el reino de los cielos no habrá más llanto, clamor, dolor ni muerte, porque todas las cosas finalmente serán solucionadas por el Señor. Así que al igual que Noé, nosotros nos encontramos ante un momento cúlmine. Nuestra generación también se encuentra ante un momento cúlmine. En el caso de Noé era el diluvio, en el caso nuestro es la segunda venida de Cristo. Por supuesto, Noé tenía que hacer un arca. Ese instrumento iba a servir tanto para predicación como para salvación. Luego dice allí Génesis 7:5, hablando nuevamente de características del carácter de Noé, dice, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. O sea, era un hombre fiel y era un hombre obediente. Nosotros hoy estamos llamados también a ser fieles y obedientes. Fieles a la palabra de Dios. Fieles al mandato de Dios. Hay una ilustración que nos puede ayudar a entender esta cuestión de la fidelidad. Fieles como la brújula lo es al polo. Si ustedes tienen en su casa una brújula que anda bien, porque hay algunas brújulas que no andan muy bien, yo tengo aquí en mi casa alguna brújula que no anda demasiado bien, y entonces marca cualquier cosa, ¿no? Pero si una brújula anda bien, nunca y bajo ninguna circunstancia va a dejar de marcar un punto, y ese punto es el norte. Así que si nosotros somos fieles como fiel es la brújula al polo, entonces vamos a estar siendo aquellos que sigan los mandatos de Dios. Por supuesto que siempre necesitamos de la ayuda del Señor. Siempre necesitamos de que el Señor nos impulse, nos fortalezca, nos dé ánimo, nos dé fuerza, nos dé esos pensamientos claros, pero nuestra decisión tiene que estar. La decisión de ser fieles, en este caso como lo fue el patriarca Noé. También allí en los versículos 11 al 13 nos habla de ese instrumento que Dios le mandó a construir. Dice, en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes de los grandes abismos, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y en este mismo día entró Noé, y Sem, y Can, y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé, y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Bueno, fíjense, ¿no? Cómo no solamente Noé tuvo a bien hacer el arca, sino también tuvo a bien obedecer a Dios cuando el Señor le dijo que tenía que entrar. Por supuesto, la señal estaba clara, ¿no? Cuando lo que Noé durante 120 años predicó se empezara a hacer una realidad, él tenía que entrar. Él tenía que entrar
conforme a lo que Dios le había dicho. No fue corto el tiempo de gracia. 120 años estuvo Noé predicando, pero un momento él tuvo que entrar en el arca y en un momento más el Señor cerró la puerta de aquel instrumento de salvación que ahora ya no iba a servir para aquellos que no quisieron escuchar. Pero Noé, sus hijos, su mujer y sus nueras sí escucharon. 8 se salvaron, que fueron obedientes a la palabra de Dios. Bueno, todo esto nos muestra un marco referencial, porque el Señor dijo, acuérdense, Mateo 24, 37, 39, el Señor dijo que será como en los días de Noé. Tendremos que enfrentar dificultades. Estamos en un mundo malo, en una generación torcida y perversa. Hay quienes creen y quienes se burlan. Yo en estas semanas he sido testigo de cómo algunos en los medios de comunicación se burlan de las cosas de Dios, se burlan de algunos religiosos por allí que predican. Sí, tenemos que lamentablemente arrostrar ciertas persecuciones, ciertas burlas, pero tenemos que seguir predicando. Ahora, también nosotros tenemos que ser de una sola pieza, hombres fieles. Cuando digo hombres, y lo aclaro porque en estos tiempos es medio complicado, ¿no? Cuando hablo de hombres, hablo en forma genérica, ¿no? Hablo de hombres y mujeres. Tenemos que ser hijos de Dios fieles, hijos de Dios obedientes, hijos de Dios que escuchen la voz de Dios, hijos de Dios que estén dispuestos a caminar con Dios, hijos de Dios que estén dispuestos a llevar adelante no su propia justicia, sino la justicia de Dios, hijos de Dios dependientes de los planes de Dios, dependientes de todo aquello que Dios nos propone. Como lo fue Noé. O sea, nuestro ejemplo en este caso, en esta historia, es Noé. Por supuesto que nuestro ejemplo máximo es Cristo. Pero Cristo dijo, como en los días de Noé. Así que nosotros podemos tomar algunas características de este patriarca y decir, Señor, yo quiero también ser así, conforme al ejemplo máximo de Jesucristo, ¿no? Porque todos tenemos que crecer a la estatura de Cristo. Eso es evidente. Ahora, nosotros vemos aquí características importantes. Bueno, esta historia tiene su aplicación. El Nuevo Testamento toma esta historia y hace por lo menos 2 aplicaciones. Una que está directamente relacionada a la salvación. Si nosotros buscamos allí en Hebreos, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, el famoso capítulo 11, la galería de la fe, y en el versículo 7 hay una referencia a Noé. Ahí hay una aplicación del Nuevo Testamento de esta historia a la que hizo referencia Jesús, que está registrada allí en Génesis. Dice Hebreos 11:7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. El apóstol Pablo es más que claro, ¿no? La acción de Noé fue una acción de fe. Ahora, fue esa fe que salva, esa fe salvadora, ¿no? Esa confianza en los planes de Dios que nos invita a abrazar lo que Dios nos propone para salvación. Fíjense, si Noé hubiera sido desobediente, era también una muestra de que no tenía fe, de que no tenía confianza en los planes de Dios. Nosotros a veces queremos desligar la fe de la acción. Y en realidad, la fe en la Biblia siempre es acción. Si yo confío en Dios, decido por Él y decido en consecuencia de todos sus planes. Y me entrego a Cristo y ahora vivo por Cristo y ese vivir por Cristo me lleva por el camino de la salvación. Tal cual sucedió en la historia del patriarca Noé. Y dice el texto bíblico, él con toda su casa finalmente se salvó. Y fíjense que todo esto está encerrado dentro del círculo de la fe. O sea, no fue Noé finalmente el que lo hizo todo, el que obró y entonces Dios lo recompensó, no. Él actuó conforme a la fe y entonces, transitando por el camino de la fe, tuvo las consecuencias de ese camino de la fe, que es la salvación. Bueno, tal cual nosotros. Pero también, como decíamos, esta historia se aplica
a la segunda venida de Cristo. Y allí encontramos en segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5, un texto que nos habla de la seriedad con que tenemos hoy nosotros que prepararnos. La misma seriedad con que se preparó Noé aquel tiempo de gracia previo al diluvio. Dice segunda de Pedro 2:5, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otros 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Fíjense, no hay 3 caminos, no hay 4 caminos, no hay 5 caminos, hay solo 2 caminos. Uno es el camino de la vida y otro es el camino de la muerte. El Señor es justo. Cuando venga el Señor Jesucristo, dice Mateo 25, separará las ovejas de los cabritos. Nosotros no tenemos que especular ni con la posibilidad de una multiplicidad infinita de caminos, ni con la posibilidad de que Jesús venga y perdone a todos. El Señor nos muestra claramente que hay 2 caminos. Uno es para vida eterna y otro es para destrucción. El camino de la vida eterna es un camino angosto. Pocos van por él, dice el Señor Jesucristo. Pero es el camino que lleva a la vida. El camino de la muerte, el camino de la perdición es un camino fácil. En nuestra casa tenemos un cuadro que justamente son los 2 caminos. Y ahí en ese cuadro se muestra, ¿no?, uno y otro camino. Y se muestran las cosas que pasan en uno y en el otro camino. Parece que el camino de la vida, que es angosto, a veces pasan cosas difíciles, pero lleva a la vida. En cambio, el camino de la perdición pasan cosas bastante fáciles y bastante comunes, y muchos van por ese camino, pero ese camino lleva directamente a la muerte. Así que nosotros tenemos que seguir el ejemplo de preparación de Noé. Noé se preparó conforme a lo que Dios le dijo. No importa el número de los otros, porque esas 8 personas frente a la multitud que no se salvó, parecían 2 equipos muy desiguales. El número no importa, lo que importa es si somos seguidores de la verdad, seguidores de los planes de Cristo, si nos estamos preparando para su segunda venida o no. Y el otro texto está allí en el capítulo siguiente, 2 Pedro 3, versículos 1 al 9, y luego versículos 17 y 18, vamos a considerar así bastante sucintamente, porque hay mucho que decir aquí. Dice: amados, en esta segunda carta que os escribo, en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Hoy no nos puede asustar ni nos puede sorprender que haya una multiplicidad de ideas, muchas de ellas muy extraviadas, y que muchas de ellas combatan contra la idea de la Biblia. Diciendo, fíjense lo que dicen estos que están ahí como burladores: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Fíjense, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Fíjense que acá el apóstol Pedro habla de las 2 cosas, de la segunda venida y del diluvio. Quiere decir que nosotros tenemos en el diluvio, en los momentos previos, en esos 120 años anteriores al diluvio, un ejemplo. No tenemos que decir el Señor tarda, no tenemos que decir, no vendrá el Señor. Al contrario, tenemos que prepararnos.
porque así como el diluvio sucedió, va a suceder la segunda venida. Por eso dice el versículo 17 y 18, así vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora en el día de la eternidad. Amén. Eso dicen los versículos finales de 2 de Pedro, allí en el capítulo 3. Quiere decir que no tenemos que fijarnos en el error, tenemos que fijarnos en la verdad. Tenemos que prepararnos, estar firmes, seguir el ejemplo máximo de Jesús y también todos los otros buenos ejemplos que el Señor ha permitido en su revelación para poder ser firmes, seguir la justicia, seguir la verdad. Allí en la carta a los Hebreos, en el capítulo 3, versículos 7 y 8, se nos hace un hermoso llamado conforme a estas dos posibilidades que tenemos, la salvación y la preparación para la segunda venida de Cristo. Dice Hebreos 3, 7 y 8, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto. Si hoy oímos la voz del Señor, que nos dice, fíjense en los días de Noé, porque así será justo antes de la segunda venida. Y vamos a ese ejemplo de Noé y nos damos cuenta que el mundo en forma completa o casi completa tenía sus pensamientos de continuo al mal. Pero había un hombre y su familia que habían decidido ser fieles a Dios. Y si en el Nuevo Testamento se nos dice que ese ejemplo de Noé es para que nosotros procuremos alcanzar la salvación y también para que procuremos prepararnos para la segunda venida de Cristo, entonces tenemos que hacer caso. No tenemos que endurecernos. Tenemos que saber que el Señor vendrá. Pero el Señor viene para llevar a los que le esperan a su reino. Y la pregunta es, ¿dónde estamos nosotros? ¿Estamos preparándonos? ¿Estamos buscando la salvación y el perdón todos los días? ¿Estamos preparándonos para ese encuentro con Jesús? ¿O estamos distraídos? ¿O estamos perdidos por un montón de ideas de este mundo? Recuerden ustedes, tal cual fueron los días de Noé, será justo antes de la venida. El Señor tiene solo dos grupos. ¿A cuál de esos dos grupos nosotros queremos pertenecer? Dios permita que no endurezcamos nuestro corazón. Y Dios permita que busquemos la salvación todos los días y el perdón de Cristo. Y todos los días nos preparemos en la justicia y en la santidad para poder ser esos pregoneros que Dios necesita, pero también esos que se preparan para el encuentro con Jesús. Que el Señor bendiga a cada uno y a cada una de las familias.